Muchas gracias. Buenos días para todos los televidentes que nos acompañan. Sí, es una gran realidad. Muchas mujeres cabezas de familia y hombres también, por supuesto, pero siendo más las mujeres. Y como ustedes lo dicen, hay que aprender o hay que ayudar a visibilizar a estas personas y el rol que están haciendo. Porque si bien el rol de la mamá y del papá son diferentes, y aunque hay otras personas que apoyan el acompañamiento de la crianza, etcétera, pero se olvidan mucho de las necesidades afectivas, espirituales, físicas, emocionales de esa mamá o ese papá que está solito cumpliendo un rol muy específico. Porque esa madre cabeza de hogar o ese padre cabeza de hogar, recordemos que es la persona sola que sostiene económicamente el hogar, sostiene la parte emocional de los hijos o muchas veces de los adultos, de los padres adultos que no trabajan y que de pronto tienen alguna discapacidad. Entonces esta persona se hace cargo de todo lo emocional, físico, psicológico y económico de todos los miembros de su familia. Menos de ella o de él. Exacto, pero ella o él, ¿quién? Y que a veces aparece el egoísmo de los mismos hijos. Sí. El egoísmo de los mismos hijos que como que se exacerban en unos celos innecesarios en lugar de agilizarle al otro la vida. Es que a mí me parece, entre comillas, llevar un mercado es relativamente fácil, ¿cierto? Llevar comida es relativamente fácil, cubrir las necesidades básicas es relativamente fácil. Pero lo emocional es una carga muy brava. Bastante. Lo emocional de alguien que está haciendo el papel de papá o mamá frente a unos hijos, eso es muy complejo. Absoluto. Y si eso emocional no se alimenta, entonces ¿qué va a salir de ahí? Absolutamente. Cierto. Y también es muy importante entender y comprender que estas personas necesitan apoyo. Entonces, muchas salen a trabajar bien temprano. Sus hijos de pronto cuando regresan del colegio, de la escuela, pues pueden estar a cargo de pronto, no sé, de alguna abuela, de alguna persona adulta. Llega la persona de trabajar y ¿qué debe hacer? Continuar trabajando en casa, respondiendo por todas las necesidades que hay en ese hogar, ¿cierto? Las dificultades que pueden tener los hijos o las dificultades que tiene el adulto mayor. Entonces muchas veces estas personas empiezan a gestar depresiones o muchas empiezan a gestar ansiedad porque no saben cómo van a hacer para poder, digamos, atender todos los frentes que tienen en casa. Entonces yo creo que es muy importante visibilizar el papel que ellas y ellos hacen y valorarlos muchísimo, y sobre todo esos hijos adolescentes que hay en casa, que acompañen y ayuden a esa mamá o a ese papá cabeza de hogar en todo lo que tiene que hacer. Entonces yo muchas veces digo que uno tiene que apropiarse del lugar donde está. Es como cuando trabajamos, nos apropiamos de nuestra casa. En este caso Televid es nuestra casa, ¿cierto? Entonces nos apropiamos, cuidamos lo que hay acá. Yo digo lo mismo en casa, aunque haya niños o adolescentes, papá, mamá deben acompañar a ese niño y ayudarle a entender que si bien papá, mamá es quien trae el dinero para que en la casa todo, digamos, pueda darse o fluir, ellos también tienen responsabilidades. Entonces también tienen que acompañar y ayudar a esa mamá y a ese papá en sus quehaceres. Comenzando porque la idea de ser madre cabeza de familia o padre cabeza de familia es un duelo, partiendo de ahí, por la razón que sea, porque la pareja murió o porque hubo una separación o por la razón que haya sido, partimos de ahí, de un duelo, ¿verdad? Hay un dolor grande, hay un dolor muy grande porque claro, hay una ilusión de estar en familia, padre, madre e hijos, y por la razón, sin juzgar, obviamente queda uno solo y entonces queda con todas las cargas. Porque muchas veces hay papás muy responsables que se van de casa, se separan de su pareja, pero no de sus hijos, y siguen cumpliendo a cabalidad su rol. Incluso yo diría, porque a mí me ha tocado con pacientes, mucho mejor que cuando estaban en casa. O sea, generan un vínculo maravilloso con los hijos, y eso les permite que su vínculo y que su rol obviamente se potencialice. Pero también hay otros hombres que lastimosamente no hacen eso, sino que se separan de su pareja y se separan de los hijos. Entonces toda la carga queda en la mujer. En cabeza de ella. En cabeza de ella. Ese asunto del duelo me parece interesante. Y sale ahí la caracterización del hombre y de la mujer. Uno pensaría, por esta sociedad nuestra, que para una mujer es mucho más llevadero ser cabeza de familia cuando el hombre se fue, que para un hombre quedarse cuando esa mujer se fue con otro. Eso desbarata. Eso desbarata, porque que al hombre lo haya dejado la mujer para irse con otro o con otra,
como tenemos tantas realidades, eso para el hombre es... Y fuera de eso le toca seguir reemplazándola, pues reemplazándola no, seguir asumiendo unas tareas totales en esa casa, desbaratado por dentro, desbaratado por dentro. Y encima unos hijos, que ahorita lo mencionabas, que me parece que es muy valioso, y unos hijos que no son capaces pues de hacer nada. Unos hijos que no son capaces de asumir sus responsabilidades, de tender una cama, de hacer un desayuno, de ganar un año escolar, ¿cierto? Que no son capaces de eso. Entonces, fuera de que en lugar de alivianar las cargas, antes las aumentan. Yo creo que como hijos, y si muchos hijos nos están escuchando y son fruto en este momento de la crianza de un papá o de una mamá solos, hay que sacar la afiliación, hay que sacar el ser hijos con más fuerza. Preguntarse ¿cierto? si están siendo una carga para ese papá o esa mamá. Que no deberían serlo. Es que no deberíamos ser carga de nadie. Así es. Deberíamos incluso alivianarle al que nos está ayudando, pero no ser carga para nadie. Entonces a veces les hacemos más pesada la vida a las mamás, la vida a los papás. Es decir, cuántas mamás o cuántos papás tienen que dejar el trabajo y salir corriendo porque están solos, porque lo llamaron del colegio, porque el muchachito está poniendo problema en esto, en aquello, en lo otro. Entonces, que nos ayudemos, que alivianemos las cargas, sobre todo cuando están haciendo cosas por nosotros. Sí. ¿Cierto? O por lo que decías ahorita, padre, también, que de pronto ya cuando esos hijos crecen y la mamá se quiere dar una oportunidad para vivir una nueva vida en pareja, pues entonces ahí entran los hijos y no, señora, con usted no es. Hay mucho egoísmo y eso se ve mucho en las casas. Sigue viéndose. Sí, todavía se ve. Hay como una, porque también eso es como un duelo para el hijo que todo el tiempo estuvo con su mamá sola y no la vio compartir afectividad con ninguna persona. Entonces ya llega el día en que la mamá decide darse la oportunidad, entonces ver otra persona con la mamá a muchos les cuesta ver cómo así que mi mamá va a salir con otra persona o se está enamorando de otra persona, entonces también hay un duelo. Claro. Sí, entonces también hay que ayudar a entender a ese hijo y acompañarlo para que comprenda que su mamá ha hecho el rol espectacular de mamá, pero ella también es mujer y no puede olvidar su rol de mujer y que ese rol de mujer también necesita un alimento y desde el amor y desde la afectividad con otra persona, con otro varón, pues ella lo quiere complementar. La vida sigue y los hijos se van de la casa. Y que tampoco les hay que pedir permiso. Exacto, no es un tema de pedir permiso. No, oiga. Pero sí de ayudarles a que ellos puedan hacer como ese paso. ¿Cierto? Puedan hacer ese paso porque obviamente va a ser doloroso. Hacerlos partícipes si quieren participar. Exactamente. Pero padre, saber, entender y comprender que si una relación se terminó por la razón que sea, yo los invito a que no vean que es un fracaso, sino que es una experiencia que ellos tuvieron y que esa experiencia debe dejar muchos elementos de aprendizaje, como primero. Segundo, muchas mujeres cabezas de hogar o hombres cabezas de hogar, mirar cómo es su red de apoyo. Entonces esa red de apoyo es desde su propia familia, ¿cierto? O incluso la familia de su expareja también puede apoyar, o entidades, porque el gobierno también tiene apoyos y tiene ayudas para este tipo de población, ¿cierto? Entonces buscar desde lo legal o desde el gobierno qué ayudas hay. Y desde lo psicológico y emocional entender que muchos van a necesitar acompañamiento psicológico, ¿cierto? Entonces les invita a que busquen la ayuda para que puedan salir de esa situación. Y también socializar, porque muchos y muchas se quedan muy encerrados, como usted lo dice. Entonces no se quieren dar la oportunidad de volver a recuperar, ¿cierto? De recuperar como su vida afectiva y emocional. Entonces lo que yo siempre les propongo es, miren, primero sanar su vida, sanar su historia, estar, como se dice, como a paz y salvo en el hoy, en el presente, en el aquí, en el ahora. Y luego darse la posibilidad, ¿cierto?, de volver a encontrar otra pareja. Entonces pueden ir a diferentes lugares, como por ejemplo, en muchas iglesias hay programas para por ejemplo, los profesionales. Entonces allí tú puedes encontrar personas que gusten desde la parte espiritual como tú, de la misma forma, de la misma manera, y allí conocer más personas que incluso pueden estar en realidades muy similares a la que se está viviendo. Entonces ese compartir creo que también anima mucho a entender que si otras personas han logrado salir o se han logrado reubicar en su vida afectiva, pues yo ¿por qué no podré? También puedo hacerlo. Entonces creo que la idea es esa, es empezar a salir, empezar a socializar, no quedarse encerrados. Porque muchos el temor, lo que yo he escuchado mucho en consulta, es como el temor, para muchos es como ponerle otra persona a los hijos.
sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Les da como mucho susto la reacción de los hijos frente a esa persona. Entonces muchos esperan bastante y a veces se les va dificultando ese tema. Pero a veces yo pienso que una relación de esa no tiene que significar convivencia. Exactamente. No tiene que significar convivencia. Incluso puede significar yo les muchas digo, otras cosas. Como los novios, de más apertura, tú en claro. tu casa, yo en la mía con mis hijos y compartimos otros escenarios. Es particular, es distinto, pero también alcanza a compensar un poco todo eso que de todas maneras se va sintiendo la ausencia, ¿cierto? Sí, Me parece muy total. chévere el tema que estamos tratando aquí en qué pasa en casa, pero también en qué pasa en casa, cómo apoyar eso, cómo no ver eso como un castigo, cómo ver ahí también una realización importante y cómo entrar a apoyar como hijos esa tarea de ese papá o de esa mamá, pero también como hermanos, como familiares, pues papás, mamás, abuelos. ¿Cómo entrar a apoyar ahí esa tarea para que salgan él o ella también de esa situación? Claro. Primero que es muy importante, padre, como resignificar la situación que está viviendo ese hijo o esa hija que es cabeza de hogar. Yo creo que muchos padres proyectan en los hijos muchas cosas que ellos quieren para ellos, ¿cierto? Y a veces esa proyección no se da como ese papá o esa mamá lo desea. Entonces muchas veces ahí entran como en frustración, porque uno escucha a muchas mamás, no, es que mi hija se separó, eso a mí no me parece, ella debió haber seguido, etcétera, etcétera. Entonces los papás o las mamás hablan como desde su propio dolor, pero muchas veces no entienden la situación que estaba viviendo el hijo o la hija, ¿cierto? Entonces primero es que ese papá y esa mamá comprendan que la decisión de vida de ese hijo o esa hija le corresponde a ellos. Segundo, siguen siendo sus hijos. Entonces deben seguir apoyando, acompañando, ayudando y motivando. Y sobre todo, muchas abuelas que hacen una labor maravillosa con sus nietos, que es cuidarlos, consentirlos, mimarlos, pues, ¿cierto? Apapacharlos, como se dice. Lo que saben hacer. Exacto, lo que ellas deben hacer, que es ese amor y ese acompañamiento de sus nietos desde ese lugar. Entonces también apoyar emocionalmente a ese hijo o esa hija, porque a veces también los dejan solos desde la parte afectiva. A veces hay mamás o papás que se ponen muy duros, muy fuertes con ese hijo o hija cabeza de hogar. Y yo pienso que hay una palabra muy hermosa que es la compasión. O sea, hay que aprender a ser compasivo y misericordioso con el otro. Entonces, aprender a ver que esa hija y ese hijo también tienen necesidades que ya las hemos hablado. Entonces, ¿cómo acompaño yo a ese hijo? Primero, para acompañarlo, debo yo resignificar lo que realmente yo quiero para ese hijo o esa hija, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es un papel bien importante. Los hijos, entender que si son adolescentes, ellos pueden empezar a asumir ciertas responsabilidades, ¿cierto? De acuerdo a su edad. Entonces también es como que mamá o papá con esos hijos hagan una labor. Yo los invito mucho a que se sienten en un lugar tranquilo de la casa, en un espacio de descanso, donde de alguna manera, bueno, hijo o hija, vamos entonces a dividir ciertas tareas en casa. ¿Qué tareas vas a asumir tú? Entonces, que también el hijo, la hija adolescente puede decir, bueno, mamá, a mí me gusta mucho barrer, yo barro la casa, o yo lavo la loza en el almuerzo o en la cena, o yo me encargo de esto, ¿cierto? Entonces, también como delegarle a esos hijos esas responsabilidades y ayudar al hijo a entender que es que la casa es responsabilidad de todos. No es de ese papá o de esa mamá, no, y la vida de todos. Familia es de todos. Es de todos. Solo con el hecho de hacer lo que uno tiene que hacer, ya está ayudando, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Aquí también tenemos cosas que hacer en esta casa. Ya vamos a despedir a nuestra invitada, Lina García Henao, psicóloga, que nos ha estado acompañando con este tema del bienestar psicológico de las madres cabeza de familia. Lina, ha sido muy interesante haberte tenido acá, tu aporte es muy valioso. Una palabra, una frase, un aprendizaje, ¿con qué nos quedamos el día de hoy, Lina? Yo creo que hoy debemos trabajar mucho esos hombres o esas mujeres cabeza de hogar, como en el amor propio, ¿cierto? Sí. En su amor propio, en su seguridad, en darse una oportunidad y en entender que la vida es una experiencia maravillosa, es un camino que debe vivirse y que va a tener altos y va a tener bajos. Y que en algún momento que se da esa separación, ellos quedan solos para asumir ese rol como padre o madre, cabeza de hogar. Yo creo que es un reto muy bonito y si ellos están ahí es porque Dios sabe que lo pueden hacer, ¿cierto? Porque a Dios a todos nos ha capacitado para
diferentes labores. Entonces yo los invito mucho a ellos y a ellas a que confíen en ellos y a que busquen ayuda cuando consideren que la necesitan, ¿cierto? Que no se queden solitos o se ahoguen. Exacto, exactamente, sino que realmente hay muchos lugares donde pueden buscar esa ayuda para salir adelante, para saber asumir los retos que obviamente con sus hijos en las diferentes edades o cuando quieran buscar pareja, etcétera, tengan esas herramientas para que puedan rehacer su vida en todos los niveles y obviamente ser felices, que esa es una de las gran misión que tenemos. Sí, yo aquí soy como papá cabeza de familia. Sí, en padre. pantalla estaban El abandono apareciendo los, aquí es- me voy a hacer la loca, esos números Eso sí, telefónicos es muy horrible. para contactar a la Es muy doctora y difícil. recibir María, entonces una francamente. asesoría con ella. 301-349-0924 Me tenés que asesorar. Me tenés que dar una cita o en porque eso es muy Instagram, horrible, muy @, Claro, Clínica padre. para el Ser Humano. ¿Vio? Ayuda, está Ella loco, sigue derecho necesitas como si terapia, no fuera con doctora. ella, ¿vio? Muchas Sigue como si no gracias. fuera con ella. Los queremos Ay, Ave muchísimo, María. chao. Qué dolor, Tiene un Ave trastorno. María, qué dolor, mamá.